El millonario era conocido por su frialdad. Jamás había tocado a nadie. Pero cuando se encontró con una joven aún más inocente que él, su primera vez cambió sus vidas para siempre. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. El sonido del tráfico matutino de la Ciudad de México se filtraba a través de los ventanales del piso 42 de la Torre Mendoza. Sebastián observaba la ciudad despertar desde su oficina, con una taza de café humeante en las manos que nunca tocaba sus labios. Los rayos dorados del sol se reflejaban en los cristales de los rascacielos, creando un espectáculo que había contemplado miles de veces, pero que nunca lograba calmarlo completamente. A los 32 años, Sebastián Mendoza había construido un imperio tecnológico que rivalizaba con las grandes corporaciones internacionales. Su empresa, Innovación Digital México, empleaba a más de 3.000 personas y había revolucionado el sector de aplicaciones móviles en Latinoamérica. Sin embargo, detrás de su éxito profesional, se escondía un hombre que guardaba secretos que nadie podría imaginar. «Señor Mendoza», la voz de su asistente interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. «Su reunión con los inversionistas japoneses es en 20 minutos. Gracias, Carmen. Estaré listo», respondió con esa voz firme y controlada que había perfeccionado a lo largo de los años. Sebastián se ajustó la corbata italiana y observó su reflejo en el cristal. Alto, de complexión atlética, gracias a sus rutinas solitarias en el gimnasio privado de su penthouse, cabello negro perfectamente peinado y ojos café oscuro que pocas personas habían visto brillar con genuina alegría. Su apariencia irradiaba poder y confianza, una máscara que había aprendido a usar desde muy joven. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, empleados y ejecutivos lo saludaban con respeto, pero manteniendo siempre una distancia prudente. Sebastián nunca había permitido que nadie se acercara demasiado. No había palmadas en el hombro, apretones de manos prolongados, ni mucho menos abrazos. Su espacio personal era un territorio sagrado que protegía con la misma ferocidad con la que defendía sus negocios. La reunión transcurrió como siempre. Números, proyecciones, estrategias. Sebastián dominaba cada detalle, cada cifra, cada posible escenario. Era un maestro en el arte de los negocios, pero cuando los inversionistas japoneses mencionaron la importancia de las relaciones humanas cálidas en la cultura empresarial, sintió esa familiar tensión en el pecho. «En Japón valoramos mucho la confianza personal», explicó el señor Tanaka a través del traductor. «Nos gusta conocer no solo al empresario, sino al hombre detrás del éxito. ¿Tiene familia, señor Mendoza? ¿Una esposa que nos pueda acompañar a cenar esta noche?» El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Carmen, su asistente de 50 años que lo conocía mejor que nadie, intervino diplomáticamente. «El señor Mendoza está completamente dedicado a la empresa en este momento. Su compromiso con el trabajo es total». Sebastián asintió, agradecido por la intervención, pero sintiendo esa conocida punzada de vacío que siempre aparecía cuando el tema de las relaciones personales surgía en conversación. Después de que los inversionistas se marcharan, Sebastián regresó a su oficina. La tarde caía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que contrastaban con el gris del smog capitalino. Se aflojó la corbata y por primera vez en el día se permitió suspirar. Carmen entró sin tocar, un privilegio que se había ganado después de 8 años de trabajo impecable. «Sebastián», le dijo, usando su nombre de pila como solo ella podía hacer, «tenemos que hablar sobre mi jubilación». Él levantó la vista, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Tu jubilación?» «Tengo 67 años. Mi esposo y yo queremos viajar, conocer a nuestros nietos que viven en Guadalajara. He estado posponiendo esto por ti, pero ya es tiempo». Sebastián se reclinó en su silla, procesando la información. Carmen no era solo su asistente. Era la única persona en su vida que había logrado atravesar, aunque fuera parcialmente, sus defensas emocionales. «¿Cuándo?», preguntó, su voz apenas audible. «Un mes. Ya he estado entrevistando candidatas. Hay una joven muy especial, Sebastián. Viene de Oaxaca, estudió administración y pedagogía. Es diferente. No quiero a alguien diferente.
Quiero eficiencia, profesionalismo, discreción. Carmen sonrió con esa sabiduría maternal que a veces lo tranquilizaba y a veces lo incomodaba. Confía en mí, solo una vez más. Esperanza Flores había madrugado como siempre. A las 5 de la mañana ya estaba despierta en su pequeño cuarto rentado en la colonia Doctores, preparando café de olla en una pequeña estufa eléctrica y revisando sus apuntes de la universidad. El aroma a canela y piloncillo llenaba el diminuto espacio que había sido su hogar durante los últimos 2 años. A los 23 años, Esperanza cargaba con los sueños no solo propios, sino de toda su familia en el pueblo de San Andrés Choxocotlán, Oaxaca. Era la primera en su familia en llegar a la universidad, estudiando pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, con una beca que había conseguido gracias a sus excelentes calificaciones. Para costear sus gastos había trabajado en cafeterías, tiendas de abarrotes y dando clases particulares a niños del barrio. Cuando Carmen la había contactado para la entrevista de trabajo como asistente personal, Esperanza había pensado que era una broma. El salario que le ofrecían era 3 veces más de lo que había ganado jamás. Pero la señora Carmen había sido tan amable durante la entrevista telefónica, tan maternal, que Esperanza había decidido intentarlo. Mientras se preparaba para su primer día de trabajo, se miró en el pequeño espejo colgado en la pared. Su vestido azul marino era sencillo pero elegante, comprado en el tianguis de San Juan con el dinero que había ahorrado durante meses. Sus largas trenzas negras las había recogido en un moño que le daba un aire más formal, aunque sus ojos color miel siempre irradiaban esa calidez natural que ningún protocolo empresarial podría ocultar. El viaje en metro hasta Polanco la llenó de nervios y emoción. Veía a los ejecutivos con sus trajes caros, las mujeres maquilladas perfectamente, todos moviéndose con esa prisa característica de la capital que ella aún no había adoptado completamente. En su morral de tela bordada llevaba una pequeña libreta donde había anotado todo lo que sabía sobre Innovación Digital México y sobre su nuevo jefe, Sebastián Mendoza, 32 años, fundador y CEO, graduado del Tecnológico de Monterrey, soltero, conocido por ser un genio de los negocios, pero extremadamente reservado en su vida personal. No había encontrado ni una sola foto de él en eventos sociales o con acompañantes femeninas. Cuando llegó a la Torre Mendoza, Esperanza tuvo que inclinar la cabeza completamente hacia atrás para ver la cima del edificio. El lobby era impresionante. Mármol blanco, plantas exóticas, una fuente en el centro que creaba un sonido relajante. Se sintió pequeña, pero no intimidada. Su abuela siempre le había dicho que la humildad y el trabajo honesto podían abrir cualquier puerta. Carmen la esperaba en el piso 42, y cuando las puertas del elevador se abrieron, Esperanza sintió como si entrara a otro mundo. Todo era cristal, acero y líneas modernas. El contraste con su pueblo natal no podría haber sido mayor. Esperanza, querida. Carmen la recibió con una sonrisa genuina. Te ves hermosa. Ven, te voy a enseñar todo antes de que llegue el señor Mendoza. Durante la siguiente hora, Carmen le explicó las rutinas, los sistemas, las preferencias específicas de su jefe. No le gustaba que tocaran sus cosas sin permiso. Prefería la comunicación por escrito antes que verbal. No asistía a eventos sociales, a menos que fueran estrictamente necesarios para los negocios. No recibía visitas personales en la oficina. ¿Y familia?, preguntó Esperanza con curiosidad natural. Carmen vaciló por un momento. Sus padres viven en San Pedro Garza García, pero rara vez se ven. Sebastián es complicado, Esperanza. Es un buen hombre, pero ha construido muros muy altos alrededor de su corazón. A las 9 en punto, las puertas del elevador privado se abrieron y Sebastián Mendoza entró a la oficina. Esperanza sintió como si el aire se volviera más denso. Era tal como había imaginado por las fotos corporativas, pero su presencia física era aún más imponente. Alto, elegante, con una energía que llenaba el espacio, pero también algo más que no podía definir. Una tristeza casi imperceptible en sus ojos oscuros. «Buenos días, Carmen». Su voz era profunda, controlada. Entonces sus ojos se posaron en Esperanza y por un momento ambos se quedaron inmóviles. «Señor Mendoza».
Carmen se acercó. Ella es Esperanza Flores, su nueva asistente. Esperanza se adelantó con una sonrisa natural, extendiendo su mano para el saludo. Buenos días, señor Mendoza. Es un honor trabajar para usted. Sebastián miró la mano extendida como si fuera un objeto extraño. El silencio se alargó por unos segundos incómodos hasta que finalmente, con visible tensión, extendió su mano y tocó brevemente la de Esperanza. El contacto duró apenas un segundo, pero ambos sintieron algo. Esperanza notó que las manos de él temblaban ligeramente, y Sebastián experimentó una descarga eléctrica que no había sentido jamás. Se apartó rápidamente, carraspeó y se dirigió directamente a su oficina privada. «Carmen, necesito revisar los contratos de Guadalajara», dijo sin voltear, cerrando la puerta tras él. Esperanza se quedó parada, confundida. ¿Había hecho algo mal? Carmen le puso una mano maternal en el hombro. «No te preocupes, querida. Sebastián necesita tiempo para acostumbrarse a las personas nuevas. Dale paciencia». Pero lo que ninguna de las dos sabía era que detrás de la puerta cerrada, Sebastián estaba sentado en su escritorio con las manos temblorosas, reviviendo una y otra vez esos breves segundos de contacto. Por primera vez, en más de 10 años, había tocado voluntariamente a otra persona, y el mundo no se había acabado. Esperanza había llegado a su vida, y aunque él aún no lo sabía, nada volvería a ser igual. Una semana había pasado desde la llegada de Esperanza, y la rutina de la oficina había tomado un ritmo extraño, pero funcional. Sebastián había desarrollado un sistema para evitar cualquier contacto físico accidental. Dejaba los documentos en su escritorio para que ella los recogiera cuando él no estuviera, comunicaba las instrucciones a través de Carmen como intermediaria y programaba sus reuniones de manera que pudiera entrar y salir de su oficina sin cruzarse con ella en el área común. Sin embargo, Esperanza había comenzado a notar estos patrones extraños. Durante su descanso para almorzar, mientras comía los tacos de guisado que preparaba todas las mañanas en su pequeño cuarto, comentaba con Carmen sus observaciones. «Señora Carmen», dijo Esperanza desenvolviendo cuidadosamente su tortilla de mole amarillito, «¿el señor Mendoza siempre ha sido tan... distante?» Carmen masticaba pensativamente su ensalada mientras observaba a la joven. Durante esa semana, había notado cambios sutiles en Sebastián que nadie más podría percibir. Sus reuniones terminaban 5 minutos antes para evitar encontrarse con Esperanza en el pasillo. Había preguntado 3 veces si ella estaba adaptándose bien a las rutinas de la empresa. Y esa mañana había visto cómo sus ojos se detenían en la puerta cada vez que escuchaba la risa cristalina de Esperanza conversando con otros empleados. «Sebastián ha tenido experiencias difíciles, querida», respondió Carmen con cuidado. «Cuando tenía tu edad, se enamoró perdidamente de una muchacha llamada Valentina. Estaban por casarse cuando ella lo traicionó con su mejor amigo por dinero. Eso lo marcó profundamente». Esperanza frunció el ceño, sintiendo una punzada de tristeza por ese hombre que apenas conocía. «Pero eso fue hace años, ¿verdad? No puede vivir toda su vida con miedo al amor». «No es solo miedo al amor, Esperanza. Es miedo al contacto humano en general. No recuerdo la última vez que vi a Sebastián abrazar a alguien, darle la mano con naturalidad o siquiera permitir que alguien se siente cerca de él en una reunión. Ese mismo día, el destino decidió poner a prueba los cuidadosos sistemas de evitación que Sebastián había construido. Una tormenta eléctrica había azotado la Ciudad de México desde la mañana, convirtiendo las calles en ríos y provocando cortes de luz en varios sectores. Para las 5 de la tarde, cuando normalmente Esperanza se marchaba a la universidad, el metro había suspendido el servicio y los taxis eran imposibles de conseguir. Sebastián estaba terminando una videollamada con inversionistas de Brasil cuando escuchó voces en el área de recepción. Al salir de su oficina, encontró a Esperanza hablando por teléfono con evidente preocupación. «No, mamá, estoy bien. Solo que no puedo regresar a casa por la tormenta». «Sí, ya comí. No se preocupe por mí, en serio». La conversación era en zapoteco, el idioma materno de Esperanza, y aunque Sebastián no entendía las palabras, la melodía de la voz de ella, suave y reconfortante, le resultaba extrañamente calmante. Cuando ella colgó, se veía preocupada. «¿Algún problema?»,
preguntó Sebastián desde la distancia segura de la puerta de su oficina. Esperanza se sobresaltó ligeramente. Era la primera vez en una semana que él le hablaba directamente. Señor Mendoza, disculpe. El metro está cerrado por las inundaciones y mi mamá se preocupa cuando no llego a casa a la hora acostumbrada. Pero no se preocupe. Voy a esperar aquí hasta que pase la tormenta. Sebastián miró por los ventanales. Los rayos iluminaban el cielo oscuro y la lluvia golpeaba el cristal con violencia. No era una noche para que una joven estuviera sola esperando en una oficina vacía. Yo te llevo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Esperanza lo miró sorprendida. No, señor Mendoza, no se moleste. Yo puedo. No es molestia. Mi chofer viene en el auto blindado, puede atravesar las inundaciones sin problema. 20 minutos después, Esperanza se encontraba en el asiento trasero de una BMW Serie 7 blindada, sintiéndose completamente fuera de lugar en el lujoso interior de cuero crema. Sebastián estaba sentado lo más lejos posible de ella, revisando emails en su teléfono, pero cada tanto la miraba de reojo. ¿Dónde vives exactamente?, preguntó cuando se acercaban al centro de la ciudad. En la colonia Doctores, señor, en la calle Doctor Lavista. Sebastián conocía la zona. No era peligrosa, pero tampoco era el barrio más seguro para una joven que salía de trabajar tarde. Cuando llegaron al edificio de Esperanza, un viejo inmueble de 4 pisos con fachada desgastada, él no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. «Gracias, señor Mendoza», dijo Esperanza al bajar del auto. «Que tenga buena noche». Sebastián se quedó viendo cómo ella subía corriendo las escaleras, protegiéndose de la lluvia con su pequeño paraguas roto. No se fue hasta asegurarse de que había llegado a su cuarto y había encendido la luz. Los días siguientes trajeron una sutil transformación en la dinámica de la oficina. Sebastián comenzó a dejar pequeñas notas escritas junto a los documentos que dejaba para Esperanza. Al principio eran instrucciones técnicas, pero gradualmente se fueron volviendo más personales. «Esperanza, el clima dice que va a llover esta tarde. Asegúrate de tener paraguas. SM. El café de la máquina está descompuesto. Carmen tiene café de Veracruz en su escritorio. SM. Buen trabajo con el reporte de ventas. Los números estaban perfectos. SM. Esperanza guardaba cada nota en una pequeña caja de madera que había traído de Oaxaca. Carmen las veía leyendo las notitas durante el almuerzo, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Un jueves por la tarde, Esperanza estaba organizando los archivos cuando escuchó un ruido extraño viniendo de la oficina de Sebastián. Era como si alguien estuviera golpeando algo repetidamente. Después de dudar por un momento, tocó suavemente la puerta. «¿Señor Mendoza? ¿Está todo bien?» Silencio. Luego la voz de él tensa. «Estoy bien, Esperanza. Gracias». Pero ella podía percibir que algo estaba mal. Su instinto maternal, heredado de generaciones de mujeres oaxaqueñas cuidadoras, no la dejaba tranquila. Esperó unos minutos y volvió a tocar. «Señor Mendoza, le traje un té de manzanilla. Mi abuela dice que es bueno para los nervios». La puerta se abrió lentamente. Sebastián se veía pálido, con la corbata aflojada y gotas de sudor en la frente. Sus manos temblaban ligeramente. «No necesito té», dijo, pero su voz sonaba ahogada. Esperanza reconoció los síntomas inmediatamente. Su hermano menor había sufrido ataques de ansiedad durante su adolescencia. «¿Puedo entrar?» «Solo por un momento». Sebastián vaciló. Luego asintió y se apartó. Su oficina estaba impecable como siempre, excepto por los nudillos de su mano derecha, que estaban ligeramente enrojecidos. «Siéntese, por favor», dijo Esperanza con voz suave, colocando la taza de té sobre el escritorio. «Y respire conmigo. 4 tiempos hacia adentro, 6 hacia afuera». Para su propia sorpresa, Sebastián obedeció. Se sentó en su silla mientras Esperanza se sentaba al borde del escritorio, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. «¿Qué fue lo que lo activó?», preguntó ella con naturalidad, como si estuviera hablando del clima. «Una llamada de mi padre», admitió Sebastián después de un momento. «Quiere que asista a la boda de mi primo el sábado. Toda la familia estará ahí». «¿Y eso lo pone nervioso?». Sebastián la miró sorprendido por la facilidad con la que ella había identificado su problema. «No me gusta. Las multitudes, las reuniones familiares,
Todas esas preguntas sobre mi vida personal, las presiones para que siente cabeza, las mujeres que mi madre trata de presentarme. Esperanza asintió con comprensión. En mi pueblo, las familias grandes también pueden ser abrumadoras. Mi tía Remedios siempre me pregunta cuándo voy a traer novio a casa, como si esa fuera mi única función en la vida. Por primera vez en semanas, Sebastián esbozó algo que podría considerarse una sonrisa. ¿Cómo lo manejas? Tengo mis trucos, dijo Esperanza con una sonrisa traviesa. A veces llevo a mi primo Joaquín como acompañante. Él es gay, pero eso no lo saben. A veces simplemente digo que estoy muy ocupada con los estudios, y cuando todo falla. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como compartiendo un secreto. Me escondo en la cocina ayudando a hacer tamales. Nadie molesta a las mujeres que están trabajando en la comida. Sebastián se encontró riéndose genuinamente por primera vez en meses. El sonido de su propia risa lo sorprendió tanto como a Esperanza. No creo que esconderme en la cocina sea una opción en una boda en las Lomas, dijo él. ¿Por qué no lleva a alguien de acompañante? Una amiga, tal vez. La sonrisa de Sebastián se desvaneció. No tengo amigas mujeres. En realidad no tengo amigos en general. La honestidad de esa confesión flotó entre ellos por un momento. Esperanza sintió una profunda tristeza por este hombre que lo tenía todo materialmente, pero que estaba tan solo emocionalmente. Bueno, dijo ella finalmente, si necesita a alguien que finja ser su amiga por una tarde, yo podría acompañarlo. Solo como empleada, claro, para que su familia no lo moleste. Sebastián la miró fijamente, procesando la oferta. La idea de llegar a la boda con Esperanza de su brazo era a la vez tentadora y aterrorizante. ¿Harías eso? Por supuesto. Para eso están los amigos, ¿no? La palabra amigos resonó en el pecho de Sebastián de una manera extraña. Nadie lo había llamado amigo en años. Pero tendríamos que... Se detuvo, consciente de lo que iba a pedir. Tendríamos que actuar como si fuéramos cercanos. Mi familia se daría cuenta si mantenemos la distancia formal. Esperanza entendió inmediatamente el dilema. Había notado cómo él evitaba cualquier contacto físico, incluso accidental. Podemos practicar, sugirió con gentileza, pequeños pasos, como caminar juntos, tal vez tomar del brazo de vez en cuando, solo para que se sienta cómodo. Sebastián sintió su corazón acelerarse ante la perspectiva, pero por primera vez en años, no era miedo lo que lo dominaba. Era algo parecido a la esperanza. Está bien, dijo finalmente, pero empezamos despacio. Esperanza asintió extendiendo su mano hacia él, pero deteniéndose a medio camino. ¿Puedo?, preguntó. Sebastián miró la mano pequeña y delicada que esperaba la suya. Lentamente, con el corazón latiendo como tambor, extendió su mano y permitió que sus dedos tocaran los de ella. Esta vez, el contacto duró más de un segundo, y aunque sus manos temblaban, no se apartó. El viernes por la tarde, un día antes de la boda, Sebastián se encontraba en su oficina con una sensación extraña en el estómago. Había dormido mal toda la semana, no por ansiedad esta vez, sino por una mezcla de nerviosismo y algo que no había sentido en años: expectativa. Esperanza había llegado esa mañana con una sonrisa diferente, más brillante, llevando una pequeña bolsa de tela bordada que no había visto antes. «Buenos días, señor Mendoza», le había dicho al pasar por su oficina. «¿Listo para nuestro ensayo?» Habían acordado que después del trabajo se tomarían una hora para practicar ser una pareja convincente. Sebastián había reservado una mesa en el restaurante del Hotel Saint Regis, un lugar elegante, pero no demasiado íntimo donde pudieran practicar sin llamar la atención. A las 6 de la tarde, cuando la oficina estaba casi vacía, Esperanza apareció en la puerta de su oficina completamente transformada. Había cambiado su vestido sencillo de trabajo por un conjunto que claramente había escogido con cuidado. Una blusa color crema de seda y una falda azul marino que resaltaba su figura delicada. Su cabello, normalmente recogido en un moño práctico, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Sebastián se quedó sin palabras por un momento. No era que Esperanza fuera diferente, era que por primera vez se permitía realmente verla. ¿Está bien así?», preguntó ella, notando su mirada fija. «Estás perfecta», respondió él sin pensar,
Luego se sonrojó ligeramente por la espontaneidad de su comentario. El camino al restaurante fue silencioso, pero no incómodo. Sebastián había elegido conducir él mismo su Mercedes personal en lugar de usar el chofer, buscando algo de privacidad para procesar lo que estaba sintiendo. Cada tanto miraba a Esperanza de reojo, notando pequeños detalles, cómo se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba nerviosa, cómo sus manos delicadas jugaban con una pequeña pulsera de plata que llevaba en la muñeca. «Háblame de tu familia», dijo Esperanza cuando llegaron al restaurante mientras esperaban mesa, «para que pueda fingir que los conozco». Sebastián suspiró, organizando mentalmente la información. «Mis padres son Roberto y Patricia Mendoza. Mi padre maneja inversiones inmobiliarias. Mi madre se dedica a obras de caridad y a organizar eventos sociales. Mi primo Diego, el que se casa, es hijo de mi tío Aurelio, hermano menor de mi papá». «¿Y cómo es la relación con ellos?» «Distante», admitió Sebastián. «Después de lo que pasó con Valentina, prácticamente desaparecí de los eventos familiares. Vienen las obligatorias cenas de Navidad y cumpleaños, pero mantengo conversaciones superficiales». El maître los llevó a una mesa junto a una ventana que daba a la zona rosa. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un ambiente cálido y elegante. Cuando Sebastián se acercó para apartar la silla de Esperanza, ella notó cómo sus movimientos eran cuidadosos, deliberados, como si estuviera calculando exactamente cuánto acercarse sin tocarla accidentalmente. «Sebastián», dijo ella suavemente cuando él se sentó frente a ella, «va a tener que tocarme mañana. Un brazo alrededor de la cintura, tal vez tomarme de la mano cuando caminemos. Su familia se va a dar cuenta si actuamos como extraños». Él asintió, pero ella podía ver la tensión en sus hombros. «Lo sé. Es solo que han pasado muchos años ¿Desde Valentina?» «Antes de Valentina, en realidad». Sebastián giró la copa de agua entre sus manos, mirando las gotas de condensación deslizarse por el cristal. «Crecí en una familia donde el afecto físico no era común. Mi padre creía que los abrazos y las muestras de cariño hacían a los hombres débiles. Cuando conocí a Valentina en la universidad, ella fue la primera persona que realmente me tocó con cariño». Esperanza sintió una punzada de dolor en el pecho por ese niño que había crecido sin abrazos, sin el consuelo del contacto humano. «¿Y después de ella?» «Después de ella, decidí que era mejor no arriesgarme. El dolor fue tan intenso que prometí nunca volver a permitir que alguien se acercara tanto». Se detuvo dándose cuenta de lo que estaba confesando. «Hasta ahora, supongo». «¿Hasta ahora?» Sebastián levantó la vista y la miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. «Contigo no siento el mismo miedo. No sé por qué». El momento se extendió entre ellos, cargado de una intimidad que ninguno de los dos había anticipado. Esperanza sintió su corazón acelerarse, pero no por nerviosismo. Era algo más profundo, más cálido. «¿Podemos intentar algo?», preguntó ella suavemente. Sebastián asintió. Esperanza extendió su mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, en una invitación silenciosa. «Solo ponga su mano sobre la mía, como si fuéramos una pareja normal en una cena». Sebastián miró la mano de ella, pequeña y delicada sobre el mantel blanco. Lentamente, como si fuera un acto de valentía extrema, colocó su mano sobre la de ella. El contacto fue inmediato y eléctrico. No el terror que había esperado, sino una calidez que se extendió por su brazo hasta llegar a su pecho. La piel de Esperanza era suave y cálida, y cuando ella movió ligeramente sus dedos para entrelazarlos con los de él, Sebastián sintió como si algo dentro de él se hubiera descongelado. «¿Cómo se siente?», preguntó ella. «Diferente», admitió él. «Bueno, diferente». Permanecieron así durante varios minutos, simplemente sosteniéndose las manos mientras conversaban sobre cosas cotidianas. Para cualquier observador externo, parecían exactamente lo que pretendían ser: una pareja joven disfrutando de una cena íntima. El sábado amaneció despejado y cálido, perfecto para una boda en los jardines del Club de Golf Chapultepec. Sebastián había pasado la mañana en su penthouse, cambiándose de traje 3 veces y revisando obsesivamente su apariencia en el espejo. No recordaba la última vez que se había sentido tan nervioso por un evento social. Cuando llegó a recoger a Esperanza a las 2 de la tarde, tuvo que tomar aire profundamente antes de tocar a su puerta. Cuando ella abrió,
Por segunda vez en 2 días, se quedó sin palabras. Esperanza llevaba un vestido color verde esmeralda que su roommate le había prestado, entallado en la cintura y con una falda que llegaba hasta las rodillas. Su cabello estaba recogido en un elegante chiñón adornado con pequeñas flores blancas que había comprado en el mercado de Jamaica. Se veía elegante, sofisticada, pero sin perder esa naturalidad que la caracterizaba. ¿Demasiado?, preguntó ella, notando su expresión. Perfecto, respondió él, y esta vez no se sonrojó por el cumplido. Durante el trayecto hacia las lomas de Chapultepec, repasaron su historia. Se habían conocido en la oficina, habían sido amigos por varios meses antes de que comenzara el romance, y llevaban saliendo en serio por 3 meses. Sebastián le había contado sobre los gustos y manías de cada miembro de su familia, y Esperanza había inventado una versión ligeramente modificada de su propia historia que sonara más compatible con el mundo de él. «Recuerda», dijo Sebastián mientras se acercaban al club, «mi madre va a hacer preguntas muy directas. No tiene filtros cuando se trata de la vida personal de otros». «Entendido». «¿Y su padre?» «Mi padre va a evaluarte como si fueras una inversión potencial. Va a querer saber sobre tu familia, tu educación, tus planes a futuro». Esperanza asintió, pero Sebastián notó un destello de nerviosismo en sus ojos. «Oye», dijo, sorprendiéndose a sí mismo al usar un tono más suave, «vas a estar bien. Eres inteligente, educada, hermosa. Si alguien no puede ver eso, es su problema, no el tuyo». La sonrisa que ella le dio en respuesta hizo que algo se revolviera en su estómago de una manera que no había experimentado en años. El club de golf Chapultepec era exactamente lo que Esperanza había imaginado: elegante, exclusivo, lleno de hombres en trajes costosos y mujeres con joyas que probablemente costaban más que su educación universitaria completa. Pero en lugar de sentirse intimidada, se irguió con esa dignidad natural que había heredado de su abuela. «Sebastián», una voz femenina los interceptó apenas entraron al jardín donde se celebraba el cóctel. «¡Qué sorpresa verte aquí!». Patricia Mendoza se acercó a ellos con la gracia estudiada de alguien que había nacido en la alta sociedad. Era una mujer elegante de 58 años, perfectamente arreglada, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Hola, mamá». Sebastián se inclinó para darle un beso en la mejilla, un gesto que Esperanza notó que realizó con cierta rigidez. «¿Y tú? Debes ser...». Patricia miró a Esperanza con una curiosidad apenas disimulada. «Esperanza Flores», se presentó ella con una sonrisa genuina extendiendo su mano. «Es un placer conocerla, señora Mendoza». Patricia tomó la mano de Esperanza, evaluándola con la mirada. «¡Qué nombre tan pintoresco! ¿Y a qué se dedica tu familia, querida?». Esperanza sintió cómo Sebastián se tensaba a su lado, pero mantuvo su compostura. «Mi padre es campesino en Oaxaca, señora. Cultiva maíz y frijol. Mi madre hace textiles tradicionales zapotecos». Un silencio incómodo se extendió por un momento. Patricia claramente no había esperado una respuesta tan directa y sin adornos. «¡Qué interesante!», logró decir finalmente. «¿Y tú? ¿También te dedicas a las artesanías?». «Estudio pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional», respondió Esperanza con orgullo, «y trabajo como asistente personal de Sebastián». Los ojos de Patricia se abrieron ligeramente. Una empleada. Su hijo había traído a una empleada a la boda de la familia. «Mamá», intervino Sebastián, su voz llevando una advertencia sutil, «Esperanza es una mujer extraordinaria. Es inteligente, trabajadora y... es hermosa», completó una voz masculina detrás de ellos. Roberto Mendoza se acercó al grupo, y aunque sus palabras fueron un cumplido, Esperanza notó que su mirada era calculadora. «Papá», Sebastián extendió su mano hacia su padre, otro gesto formal que no pasó desapercibido para Esperanza. «Hijo, me alegra verte. Y señorita Flores, es un placer». Roberto tomó la mano de Esperanza, y para sorpresa de todos, se la llevó brevemente a los labios en un gesto galante de la vieja escuela. Esperanza sonrió genuinamente ante el gesto, pero Sebastián sintió una extraña punzada de algo que no había experimentado antes. ¿Celos? ¿Protección? No estaba seguro, pero el impulso de acercar a Esperanza hacia él fue inmediato y poderoso. Sin pensarlo 2 veces,
deslizó su brazo alrededor de la cintura de Esperanza, atrayéndola suavemente hacia él. El contacto fue natural, protector, y por primera vez en años completamente instintivo. Esperanza se sobresaltó ligeramente por la súbita proximidad, pero cuando sintió la calidez del brazo de Sebastián alrededor de ella, se relajó contra él. Para los padres de Sebastián, el gesto se veía perfectamente natural, como el de un hombre enamorado protegiendo a su mujer. Esperanza y yo preferimos mantener nuestra relación privada, dijo Sebastián, su voz más firme de lo usual. Pero decidimos que era tiempo de que la familia la conociera. Roberto asintió con aprobación, claramente impresionado por la possessiveness de su hijo. Patricia, sin embargo, seguía evaluando a Esperanza con ojos críticos. El resto de la tarde transcurrió como una delicada danza social. Sebastián y Esperanza se movían juntos por el evento, él manteniéndola cerca con una naturalidad que sorprendía a ambos. Ella manejó cada presentación, cada pregunta indiscreta, cada comentario pasivo-agresivo, con una gracia que hizo que Sebastián se sintiera genuinamente orgulloso de tenerla a su lado. Durante la cena, mientras los novios bailaban su primera pieza, Patricia se inclinó hacia Esperanza. «Querida, tengo curiosidad. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hijo?» La pregunta era directa y brutal, típica del estilo de Patricia. Esperanza sintió todas las miradas de la mesa sobre ella. «Señora Mendoza», respondió Esperanza con calma, «mis intenciones son las mismas que las de cualquier mujer que se encuentra enamorada de un hombre bueno. Conocerlo completamente, apoyarlo en sus sueños y construir algo hermoso juntos». Era una respuesta perfecta y técnicamente honesta. Esperanza se había dado cuenta durante la tarde de que sus sentimientos hacia Sebastián habían evolucionado más allá de la simple amistad o compasión profesional. Sebastián, escuchando la respuesta, sintió su corazón acelerarse de una manera que no tenía nada que ver con ansiedad, y todo que ver con algo mucho más profundo y aterrador. Estaba empezando a enamorarse de verdad. El domingo por la mañana, Sebastián despertó con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, había dormido profundamente, sin pesadillas ni despertares súbitos. La boda había terminado mejor de lo que había esperado, pero ahora se enfrentaba a una realidad incómoda. Había disfrutado genuinamente estar cerca de Esperanza, y eso lo aterrorizaba. Mientras preparaba café en su cocina de mármol negro, sus pensamientos volvían una y otra vez al momento en que había puesto su brazo alrededor de la cintura de ella. No había sido actuación, había sido puro instinto protector, y cuando ella se había relajado contra él, había sentido algo que no experimentaba desde hacía más de una década, la sensación de que pertenecía a alguien y alguien le pertenecía a él. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. «Buenos días, Sebastián. Espero que haya dormido bien después de ayer. Muchas gracias por incluirme en su familia. Fue hermoso. Nos vemos mañana en la oficina. Esperanza». La formalidad del mensaje lo golpeó como una bofetada fría. Habían regresado a la realidad, donde ella era su empleada y él su jefe, donde lo que había pasado ayer había sido solo una actuación, ¿o no? Esperanza, en su pequeño cuarto de la colonia Doctores, había escrito y borrado ese mensaje 5 veces antes de enviarlo. No sabía cómo navegar lo que había pasado el día anterior. Durante la boda, por momentos, había olvidado que estaban fingiendo. Cuando Sebastián la había abrazado protectoramente, cuando había visto el orgullo genuino en sus ojos, mientras ella conversaba con su familia, cuando él había murmurado, «Lo estás haciendo perfecto», en su oído durante el baile, todo había parecido tan real. Pero ahora, en la luz cruda del domingo por la mañana, se preguntaba si había malinterpretado las señales. Sebastián era su jefe, un millonario sofisticado con un mundo completamente diferente al suyo. Tal vez ella había visto lo que quería ver. El lunes llegó con una lluvia fina que empañaba los cristales de la Torre Mendoza. Cuando Esperanza llegó a la oficina, encontró a Sebastián ya instalado en su escritorio, revisando documentos con una concentración que parecía forzada. Él levantó la vista cuando ella pasó por su puerta, pero la sonrisa que le dirigió fue cortés, distante, muy parecida a la que le había dado en su primer día de trabajo. «Buenos días, Esperanza. ¿Podrías revisar los contratos de Monterrey que están en el archivo?
Necesito un reporte completo antes del mediodía. Por supuesto, señor Mendoza, respondió ella, sintiendo una punzada de decepción por el regreso a la formalidad. Las siguientes horas pasaron en un silencio incómodo. Sebastián se mantuvo encerrado en su oficina, canceló 2 reuniones y pidió que le subieran el almuerzo. Esperanza trabajó mecánicamente, pero sus ojos se dirigían constantemente hacia la puerta cerrada de él. Carmen, que había regresado de una cita médica al mediodía, notó inmediatamente la tensión en el ambiente. «¿Qué pasó aquí?», le preguntó a Esperanza mientras organizaban archivos juntas. «No lo sé», admitió Esperanza. «Ayer en la boda todo fue diferente, pero hoy es como si hubiera regresado a ser un extraño». Carmen observó a la joven con esos ojos maternales que habían visto demasiado en sus 67 años de vida. «Esperanza, querida, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro, señora Carmen». «¿Qué sientes por Sebastián, la verdad?» Esperanza se detuvo, sorprendida por la pregunta directa. Miró hacia la oficina cerrada de Sebastián y luego de vuelta a Carmen. «Creo que me estoy enamorando de él», admitió en voz baja, «y creo que eso es muy estúpido de mi parte». «¿Por qué estúpido?» «Porque somos de mundos diferentes, porque soy su empleada, porque él ha dejado muy claro que no quiere una relación real con nadie». Carmen sonrió con esa sabiduría que solo dan los años. «Niña, he trabajado con Sebastián durante 8 años. Nunca lo había visto sonreír genuinamente hasta que llegaste tú. Nunca lo había visto tocar voluntariamente a otra persona hasta ayer, cuando tu madre llamó para preguntarte cómo había ido la boda y él se acercó a saludarte por teléfono». Esperanza frunció el ceño. «Él hizo eso. Lo vi todo desde mi escritorio. Se acercó, te puso la mano en el hombro mientras hablabas con tu mamá y sonrió cuando escuchó tu voz cambiar al zapoteco. Era la expresión de un hombre enamorado, Esperanza». Esa tarde, alrededor de las 5, cuando la oficina comenzaba a vaciarse, Esperanza tomó una decisión. Tocó la puerta de Sebastián y entró sin esperar respuesta. «Necesitamos hablar», dijo con determinación. Sebastián levantó la vista de su computadora, sorprendido por el tono directo de ella. «¿Sobre qué?» «Sobre ayer, sobre nosotros, sobre por qué está actuando como si fuéramos extraños otra vez». Sebastián se reclinó en su silla, reconociendo que este momento era inevitable. «Esperanza, ayer fue necesario. Actuamos nuestros papeles perfectamente, pero ahora tenemos que volver a la realidad». «¿Cuál realidad?» «La realidad donde usted evita tocarme como si tuviera una enfermedad contagiosa. La realidad donde fingimos que no pasó nada cuando me abrazó ayer». «Esperanza». «No». Ella se acercó a su escritorio, con esa valentía que había heredado de generaciones de mujeres oaxaqueñas que no se dejaban intimidar por nada. «Usted sintió algo ayer. Yo lo vi en sus ojos, lo sentí en la forma como me tocó. No me diga que todo fue actuación». Sebastián se puso de pie, sintiendo como si las paredes de su oficina se cerraran sobre él. «Aunque hubiera sentido algo, eso no cambia el hecho de que esto no puede funcionar. Tú eres joven, inocente, tienes toda la vida por delante. Yo soy un hombre roto, Esperanza. No sé cómo amar a alguien sin lastimarlo». «¿Quién le dijo que está roto?» La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Perdón? ¿Quién le dijo que está roto?» «Porque desde donde yo estoy parada, veo a un hombre que fue lastimado, sí, pero que sigue siendo capaz de bondad, de protección, de cariño. Ayer vi cómo trató a su primo, cómo habló con los niños en la boda, cómo me cuidó a mí. Eso no es un hombre roto. Eso es un hombre que tiene miedo». Sebastián sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Las palabras de Esperanza llegaban a lugares que había mantenido cerrados durante años. «Tengo miedo», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Tengo miedo de tocarte y que te des cuenta de que no sé cómo hacerlo bien. Tengo miedo de enamorarme de ti y arruinarlo todo como arruiné todo con Valentina. Tengo miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que mereces algo mejor que un hombre que ha pasado 10 años evitando el contacto humano». Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no de tristeza, sino de una ternura profunda por este hombre vulnerable que se escondía detrás de trajes caros y oficinas de cristal. «Sebastián», dijo suavemente, rodeando el escritorio para acercarse a él. «¿Puedo tocarlo?» Él asintió, incapaz de hablar.
Esperanza levantó sus manos y suavemente las colocó en las mejillas de él. Sebastián cerró los ojos al contacto, como si fuera demasiado intenso para procesarlo. Usted no arruinó nada con Valentina. Ella lo traicionó. Eso habla de quién era ella, no de quién es usted. Sus pulgares acariciaron suavemente sus mejillas. Y en cuanto a no saber cómo tocar, me parece que ayer lo hizo perfectamente bien. Sebastián abrió los ojos y encontró los de Esperanza tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en sus iris color miel. Sus manos seguían en sus mejillas, cálidas y seguras, anclas en una tormenta emocional que había estado evitando durante años. Esperanza, murmuró, su voz ronca con una mezcla de deseo y terror. No sabes lo que estás pidiendo. Sí lo sé, respondió ella con certeza. Estoy pidiendo que confíe en mí. Estoy pidiendo que confíe en esto. Movió sus manos para entrelazar sus dedos con los de él. Estoy pidiendo que me permita cuidarlo como usted me cuidó ayer. La lluvia había arreciado afuera, creando un mundo privado dentro de la oficina. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y en el piso 42, dos personas se encontraban en el umbral de algo que cambiaría sus vidas para siempre. No sé cómo hacer esto, confesó Sebastián. No sé cómo ser vulnerable con alguien. Entonces empecemos despacio, dijo Esperanza con una sonrisa tierna. Como con todo lo demás, con movimientos deliberados y suaves, ella guió las manos de él hasta su cintura. Sebastián se tensó por un momento, pero luego se relajó cuando sintió la calidez de ella a través de la tela de su vestido. ¿Así está bien?, preguntó ella. Sebastián asintió, no confiando en su voz. Sus manos en la cintura de ella se sentían correctas de una manera que no había experimentado jamás. No era solo deseo físico. Era una conexión que parecía sanar partes de él que ni siquiera sabía que estaban rotas. Esperanza, dijo finalmente, antes de que esto vaya más lejos, necesitas saber algo sobre mí. ¿Qué? Sebastián tomó aire profundamente, preparándose para la confesión más difícil de su vida. Nunca he estado íntimamente con nadie, ni siquiera con Valentina. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero para Sebastián se sintió como una eternidad. Esperaba ver sorpresa, tal vez decepción, posiblemente lástima en los ojos de Esperanza. En cambio, vio comprensión. ¿Por eso tenía tanto miedo?, preguntó ella suavemente. Parte de ello. Valentina y yo estábamos esperando hasta casarnos. Era importante para ambos en ese momento. Después de la traición, simplemente, nunca confié lo suficiente en alguien como para permitir que alguien lo conociera completamente, terminó Esperanza. Exacto. Esperanza lo miró con una intensidad que lo hizo sentir expuesto, pero no amenazado. Sebastián, yo tampoco he estado nunca con nadie. Fue el turno de él de sorprenderse. ¿Nunca? Nunca. En mi pueblo las cosas son más tradicionales, y aquí en la ciudad he estado tan enfocada en mis estudios y en trabajar que nunca tuve tiempo para relaciones serias. Sonrió con una mezcla de timidez y determinación. Pero si vamos a hacer esto, si vamos a explorarlo juntos, me gusta la idea de que seamos el primero del otro. La honestidad entre ellos era tan pura, tan libre de pretensiones, que Sebastián sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. ¿Estás segura?, preguntó. Esto va a cambiar todo entre nosotros, no solo la relación laboral, sino todo. Lo sé, respondió Esperanza, y estoy segura. Sebastián levantó una de sus manos para tocar el rostro de ella, maravillándose por la suavidad de su piel. Sus dedos trazaron la línea de su mejilla, como si estuviera memorizando cada detalle. «Eres hermosa», murmuró, las palabras escapando sin permiso. «Usted también», respondió ella, y por la forma como lo dijo, él supo que se refería a algo más que su apariencia física. Se acercaron lentamente, dándose tiempo para cambiar de opinión, para retroceder si el miedo se volvía demasiado fuerte. Pero ninguno de los dos retrocedió. Cuando sus labios finalmente se tocaron, fue suave, tentativo, lleno de pregunta. Sebastián se sorprendió por la dulzura del contacto, por cómo los labios de Esperanza se amoldaban perfectamente a los suyos. No había urgencia, no había presión, solo una exploración tierna de algo nuevo y precioso. Esperanza fue quien profundizó el beso,
sus brazos rodeando el cuello de él, atrayéndolo más cerca. Sebastián respondió instintivamente, sus brazos cerrándose alrededor de ella, manteniéndola contra él como si fuera algo frágil y valioso que necesitaba proteger. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando un poco más rápido. Sebastián apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados procesando la intensidad de lo que acababa de experimentar. «¿Cómo se sintió?», preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro. «¿Cómo llegar a casa?», respondió él sin pensar. Luego se sorprendió por la honestidad de su respuesta. Esperanza sonrió, esa sonrisa que había estado transformando gradualmente el mundo de Sebastián durante las últimas semanas. «Para mí también». Se quedaron abrazados por varios minutos, simplemente disfrutando la proximidad física que había sido tan difícil de alcanzar para ambos. La lluvia siguió cayendo afuera, pero dentro de esa oficina en el piso 42, dos almas solitarias habían encontrado algo que ninguno de los dos había esperado encontrar: a su persona. «¿Y ahora qué?», preguntó Sebastián eventualmente. «Ahora», dijo Esperanza, mirándolo con esos ojos que parecían ver directamente al alma, «ahora aprendemos juntos, despacio, a nuestro ritmo, sin presión». «¿Y el trabajo?». «El trabajo puede esperar hasta mañana», respondió ella con una sonrisa traviesa que él no había visto antes. «Esta noche me gustaría que cenáramos juntos, como dos personas que están empezando a conocerse, no como jefe y empleada». Sebastián sonrió y por primera vez en años fue una sonrisa completamente libre de miedo. «Me encantaría eso». Mientras se preparaban para salir de la oficina, Sebastián tomó la mano de Esperanza naturalmente, sin la tensión que había caracterizado todos sus contactos anteriores. Era un pequeño gesto, pero para ambos representaba algo monumental, el primer paso hacia una intimidad que ninguno de los dos había experimentado jamás, pero que estaban dispuestos a explorar juntos, con paciencia, con cariño y con la confianza de que el amor verdadero vale la pena cualquier riesgo. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde lluviosa en la oficina, y el mundo de Sebastián había cambiado de maneras que nunca había imaginado posibles. Por primera vez en su vida adulta, esperaba con ansias algo más que las reuniones de negocios y los reportes trimestrales. Esperaba los momentos con Esperanza. Sus cenas se habían vuelto rituales sagrados. 2 o 3 veces por semana, después del trabajo, se encontraban en pequeños restaurantes tradicionales que Esperanza había ido descubriendo por la ciudad. Él había aprendido a comer mole poblano con las manos, había probado agua de Jamaica por primera vez y había descubierto que prefería los tacos de un puesto callejero en la Roma Norte que cualquier platillo de los restaurantes de 5 estrellas que solía frecuentar. Pero más que la comida, lo que realmente lo transformaba era la forma como Esperanza lo miraba, no con la reverencia temerosa de sus empleados, ni con la codicia calculadora que había visto en los ojos de Valentina. Esperanza lo miraba como si fuera simplemente Sebastián, un hombre interesante con quien valía la pena pasar tiempo. Habían tomado las cosas con una lentitud deliciosa. Después de aquel primer beso, cada nuevo nivel de intimidad física había sido negociado silenciosamente, explorado con cuidado, celebrado como un pequeño milagro. Ahora Sebastián podía tomar su mano sin tensión, podía abrazarla cuando se despedían, podía besar su frente cuando ella se concentraba en algún documento difícil. Carmen había sido jubilada oficialmente, pero había insistido en quedarse una semana más para entrenar adecuadamente a Esperanza. En realidad, había pasado esa semana observando con satisfacción maternal cómo florecía la relación entre ellos. «¿Sabes lo que más me gusta de esto?», le había dicho Carmen a Esperanza el viernes anterior. «Que él sonríe ahora, de verdad sonríe. No esa sonrisa cortés que usaba con los clientes, sino algo genuino». Era cierto. Sebastián había comenzado a reírse con más frecuencia, a hacer bromas ocasionales, a mostrar un sentido del humor que había mantenido enterrado durante años. Esperanza había descubierto que detrás del ejecutivo serio había un hombre que sabía imitar perfectamente los acentos de diferentes estados de México, que conocía de memoria las canciones de Juan Gabriel y que tenía una risa contagiosa cuando algo realmente le parecía gracioso. Pero ese martes por la tarde,
Mientras revisaban juntos los contratos para una nueva oficina en Guadalajara, una llamada telefónica amenazó con destruir la burbuja de felicidad que habían construido. «Sebastián Mendoza», contestó él sin levantar la vista de los documentos. «Sebastián, querido, soy tu madre». Esperanza notó inmediatamente cómo se tensaron los hombros de él. «Hola, mamá. ¿Qué necesitas?» «¿Necesitar? ¿No puedo llamar a mi hijo solo para saludarlo?» La voz de Patricia Mendoza tenía esa dulzura artificial que Esperanza había aprendido a reconocer en la boda. «Aunque, ya que mencionas el tema, sí hay algo de lo que me gustaría hablar contigo». «Te escucho». «Es sobre esa muchacha que trajiste a la boda, Esperanza». Sebastián miró a Esperanza, quien fingía estar concentrada en su trabajo, pero obviamente podía escuchar la conversación. «¿Qué pasa con ella?» «Bueno, querido, tu padre y yo hemos estado hablando y estamos preocupados por ti. Entendemos que después de Valentina hayas querido experimentar con diferentes tipos de personas, pero creemos que ya es hora de que consideres asentar cabeza con alguien más apropiado». Sebastián sintió esa familiar tensión en el pecho que aparecía cada vez que su familia trataba de controlar su vida. «Mamá, no estoy experimentando con nadie. Esperanza y yo estamos en una relación seria». «Oh, querido, por favor, es muy dulce, estoy segura, pero seamos realistas. Ella es de Oaxaca, de una familia campesina. ¿Qué van a tener en común a largo plazo? ¿Cómo va a encajar en nuestro círculo social?» Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. Sabía que la familia de Sebastián tenía reservas sobre ella, pero escuchar tan claramente el desprecio en la voz de su madre fue más doloroso de lo que había anticipado. «Mamá», la voz de Sebastián se había vuelto peligrosamente fría. «Te voy a pedir que no vuelvas a hablar de Esperanza de esa manera. Sebastián, solo estoy tratando de protegerte. Mira, Gabriela Jiménez está de vuelta en México. ¿Recuerdas a Gabriela? Estudió en el extranjero, habla 4 idiomas, su familia tiene haciendas en Yucatán. Sería perfecta para ti. No me interesa Gabriela Jiménez. Solo piénsalo, querido. Una cena, nada formal, solo para que veas que hay opciones más adecuadas para alguien en tu posición». Después de que Sebastián colgara, un silencio tenso llenó la oficina. Esperanza mantuvo los ojos fijos en su computadora, pero Sebastián podía ver la rigidez en sus hombros, la forma como sus manos se habían detenido sobre el teclado. «Esperanza», dijo suavemente. «¿Su madre tiene razón?», preguntó ella sin levantar la vista. «¿Sobre qué?». «Sobre que somos muy diferentes, sobre que no encajo en su mundo». Sebastián se levantó de su silla y se acercó a ella, girando su silla para que lo mirara. «Mírame», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Mi madre está equivocada, completamente equivocada, pero ella conoce su mundo mejor que yo. Conoce las expectativas, las tradiciones». «Al diablo con las expectativas y las tradiciones», dijo Sebastián con una vehemencia que sorprendió a ambos. «Durante 32 años he vivido tratando de cumplir las expectativas de otras personas. Eso me llevó a estar solo, amargado, incapaz de tocar a otro ser humano. Tú me has enseñado lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que realmente importa?». «La bondad, la honestidad, la capacidad de amar sin condiciones, la fortaleza para ser vulnerable». Acarició su mejilla suavemente. «Todas las cosas que tú tienes y que Gabriela Jiménez, con todos sus idiomas y sus haciendas, probablemente jamás tendrá». Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez de alivio, no de dolor. «No quiero que su familia lo rechace por mi culpa. Si mi familia no puede aceptar a la mujer que amo, entonces ese es su problema, no el nuestro». Las palabras flotaron en el aire entre ellos por un momento. Era la primera vez que cualquiera de los dos había usado la palabra amor directamente. «¿Me amas?», preguntó Esperanza suavemente. «Te amo», respondió Sebastián sin dudar. «Te amo de una manera que no sabía que era posible. Te amo no a pesar de dónde vienes, sino también por eso. Tu humildad, tu fortaleza, la forma como ves el mundo, me haces querer ser mejor persona. Yo también te amo», susurró ella, poniendo sus manos sobre las mejillas de él. «Te amo por tu bondad escondida, por tu vulnerabilidad, por la forma como me miras como si fuera algo precioso».
Se besaron entonces, y fue diferente a todos los besos anteriores. Fue un beso de compromiso, de promesa, de dos personas que habían decidido enfrentar juntas cualquier obstáculo que el mundo les pusiera enfrente. Esa noche, por primera vez, Sebastián invitó a Esperanza a su penthouse. Había estado posponiendo el momento, no por falta de deseo, sino porque quería que fuera perfecto. Quería que ella se sintiera cómoda, segura, amada. El penthouse era exactamente lo que Esperanza había imaginado: elegante, minimalista, con ventanales enormes que ofrecían una vista espectacular de la Ciudad de México iluminada. Pero lo que más la impresionó fue ver el lado más personal de Sebastián reflejado en los pequeños detalles: fotografías de paisajes mexicanos en las paredes, una guitarra acústica en un rincón, libros de poesía en español apilados junto a su cama. ¿Tocas?, preguntó señalando la guitarra. Un poco, admitió él sonrojándose ligeramente. Lo aprendí en la universidad, pero nunca le conté a nadie. ¿Me tocarías algo? Sebastián vaciló por un momento. Luego tomó la guitarra. Sus dedos encontraron las cuerdas con una familiaridad que habló de horas de práctica solitaria. Comenzó a tocar La Llorona, la canción tradicional mexicana, pero su interpretación era suave, melancólica, llena de un sentimiento que las palabras no podrían expresar. Esperanza se sentó en el sofá, mirándolo con una mezcla de amor y admiración. Este hombre continuaba sorprendiéndola, mostrándole capas de sí mismo que había mantenido ocultas del mundo. Cuando terminó de tocar, ella se acercó a él. «Eres lleno de sorpresas», murmuró, besando suavemente su mejilla. «Contigo me siento seguro de mostrar partes de mí que había olvidado que existían». Habían cenado en la terraza, compartiendo sushi que él había ordenado y hablando sobre sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. La conversación había fluido con esa facilidad natural que habían desarrollado durante las últimas semanas. Ahora, mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre la ciudad, se encontraban en el sofá de la sala, abrazados, viendo las luces parpadear a través de los ventanales. «Esperanza», dijo Sebastián suavemente, «no quiero presionarte para nada, pero si tú quisieras, si te sintieras lista, me gustaría que te quedaras esta noche». Ella se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, pero solo si tú también estás segura». Esperanza pensó en todo el camino que habían recorrido juntos, desde aquel primer día en la oficina, cuando él había evitado tocar su mano, hasta este momento, donde estaban contemplando compartir la intimidad más profunda posible entre dos personas. «Estoy segura», dijo finalmente, «pero también estoy nerviosa». «Yo también, pero estamos juntos en esto, ¿verdad? Podemos ir despacio, detenernos cuando necesitemos, simplemente explorarnos mutuamente». La llevó de la mano a su habitación, donde había encendido velas que llenaban el espacio con una luz cálida y suave. Había cambiado las sábanas por unas de color crema. Había puesto música instrumental de fondo. Había hecho todo lo posible para crear un ambiente que fuera romántico, pero no intimidante. «Es hermoso», murmuró Esperanza, tocando los pétalos de rosa que él había esparcido sobre la cama. «Quería que fuera especial para ti, para nosotros». Se sentaron al borde de la cama, simplemente mirándose por un momento. La enormidad de lo que estaban a punto de compartir flotaba entre ellos, pero no había miedo, solo anticipación y amor. «¿Cómo empezamos?», preguntó Esperanza con una sonrisa tímida. «Así», dijo Sebastián inclinándose para besarla suavemente. Lo que siguió fue una exploración tierna y paciente de cuerpos y almas. Se tomaron su tiempo para descubrirse mutuamente, compartiendo susurros de amor, risas nerviosas, momentos de asombro por la belleza de lo que estaban experimentando juntos. Sebastián se maravilló por la suavidad de la piel de Esperanza, por la forma como ella respondía a su toque, por cómo su propio cuerpo parecía saber instintivamente cómo amarla. Esperanza se perdió en la intensidad de las sensaciones, en la ternura con la que él la trataba, en la forma como sus ojos nunca dejaron de mirarla con adoración. Cuando finalmente se unieron completamente, fue con una lentitud reverente que honraba la preciosidad del momento. Hubo un instante de incomodidad, como era natural,
pero se sostuvieron mutuamente a través de él, hasta que solo quedó la perfecta conexión de dos almas que se habían encontrado después de toda una vida de soledad. «Te amo», susurró Sebastián contra su oído, mientras se movían juntos en un ritmo tan natural como la respiración. «Te amo», respondió ella, sus brazos rodeándolo, manteniéndolo cerca mientras exploraban juntos esta nueva dimensión de su amor. Después, yacieron entrelazados en la cama, cubiertos por sábanas de seda, simplemente disfrutando la proximidad física que había sido tan difícil de alcanzar para ambos. Sebastián trazaba patrones perezosos en la espalda desnuda de Esperanza, maravillándose por el hecho de que ella estaba allí, de que esto era real. «¿Cómo te sientes?», preguntó él suavemente. «Completa», respondió ella, levantando la cabeza para mirarlo. «Por primera vez en mi vida me siento completa». «Yo también. Nunca pensé que sería posible sentirme así». «¿Sin arrepentimientos?» «Ninguno. Solo gratitud». «¿Gratitud?» «Por ti, por tu paciencia, por enseñarme que el amor no tiene que dar miedo». La besó suavemente en la frente, por mostrarme que está bien ser vulnerable, que está bien necesitar a alguien. Esperanza se acurrucó más cerca de él, sintiendo el latido constante de su corazón bajo su mejilla. «¿Sabes qué?», dijo después de un momento. «¿Qué?». «Creo que tu madre se va a tener que acostumbrar a mí». Sebastián se rió, esa risa profunda y genuina que ella había llegado a amar tanto. «Creo que tienes razón. Y si no puede, ese será su problema. ¿Y la oficina? ¿Cómo vamos a manejar esto en el trabajo?» «Con profesionalismo durante el día y con esto durante las noches», respondió él, abrazándola más fuerte. «Aunque tal vez tengamos que contratar a una nueva asistente. Va a ser difícil concentrarme en los negocios cuando la mujer que amo esté a solo unos metros de distancia. ¿Estás pensando en el futuro?» «Estoy pensando en nuestro futuro», la corrigió él. «En despertarme contigo todas las mañanas, en llevarte a conocer Oaxaca, en que conozcas a mi familia real, no solo los que comparten mi apellido, en construir algo hermoso juntos». Esperanza sintió lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. «¿Y si algún día quisiéramos una familia propia? Me encantaría tener hijos contigo», respondió Sebastián sin dudar. «Niños que crezcan sabiendo que está bien ser vulnerables, que está bien mostrar amor, que las diferencias culturales hacen la vida más rica, no más complicada». Mientras la lluvia continuaba cayendo suavemente contra los ventanales, dos almas que habían pasado sus vidas sintiéndose incompletas, finalmente habían encontrado su hogar el uno en el otro. El millonario que nunca había tocado a nadie y la joven inocente de Oaxaca habían descubierto juntos que el amor verdadero no conoce fronteras de clase, cultura o experiencia previa. Solo conoce la verdad del corazón y la voluntad de dos personas de ser valientes juntas.